Hola a todos, qué gusto poder estar el día de hoy con ustedes, esperando que se encuentren bien desde la comodidad de su casa o donde quiera que nos estén viendo. Esta es una tarea, ¿verdad? Una tarea de investigación, el cual vamos a poder, más que todo, eh, im- impartir un poco sobre lo que es el tema ilícito tributario, ¿sí? Vamos a ver su definición, sus características, sus elementos, su finalidad, también las bases legales que lo constituyen acá en la República de Guatemala. Y vamos a empezar entonces con lo que es el principio de legalidad, que está tipificado en el artículo 239 de la Constitución de la República de Guatemala. Entonces, para darle apertura a este tema, ¿verdad? Vamos a leerlo. Entonces dice, corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Esto lo que hace es una apertura a nuestro código tributario, a todo lo relacionado con tributos. De igual forma, entonces el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, la base imponible de tipo impositivo, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, que son temas muy importantes. De igual forma, son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicas inferiores a la ley, que contraigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normal lo relativo al cobro administrativo del tributo. Entonces, qué más importante, ¿verdad? Que poder empezar con todo lo que estipula nuestras leyes, porque ya sea definición, ya sea característica o elemento, un simple hecho se tiene que basar en una ley, ¿verdad? Ya que si no, pues, o sea, sería muy contradictorio. Entonces, la parte general de lo que serían nuestras infracciones eh, entra en el artículo 66 al 83, ¿sí? Del Código Penal, que es nuestra parte general, y de nuestro Código Tributario, artículos 112 y 113 del Código Tributario, ¿verdad? Ahora, para entrar a una definición, un concepto, vamos a leer el artículo 69, también estipulado en el Código Tributario. Aquí está. Ok, dice concepto. Ok, es toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal. Constituye infracción que sancionará la administración tributaria en tanto no constituya delito o falta sancionados conforme a la legislación penal. Cuando se incurra en comisión de cualquiera de infracciones tributarias en el artículo 85 de este Código Tributario, se procesará de conformidad con lo que está en el artículo 86 del mismo acuerdo. ¿Sí? Que el artículo 86 habla como de todas ya las acciones que se toman en una infracción, ¿sí? Bueno, entonces, ¿verdad? También debemos saber lo importante que es y la diferencia que se tiene de una infracción y un delito. Por ejemplo, el contribuyente comete la infracción. Entonces, esa infracción lo que lo lleva es, por ejemplo, a una multa, una mora o intereses o cláusula del establecimiento, así como lo articula el artículo 86, estipula. De igual forma, el delito, ¿verdad? Entonces, el mismo ejemplo. Tenemos al contribuyente, pero en vez de una infracción, realiza un delito, como una declaración falsa. Entonces, el castigo de él pues ya no sería lo mismo que una infracción, sino sería la prisión, ¿verdad? Porque pues está cometiendo un delito.
Entonces, como ya vimos, ¿verdad? La clasificación de ilícito tributario se divide en dos, que como vimos fue la infracción y los delitos. Pero de igual forma la infracción también se divide en omisión y comisión, instantánea y continua, simples y complejas, leves y graves. Y de igual forma también tenemos una clasificación legal que sería pago extemporáneo, la mora, la omisión, la resistencia y el incumplimiento. Los delitos se distinguen de las infracciones porque estos llevan penas que solo la autoridad judicial puede poner, ¿verdad? Como nuestra privación de libertad. Todo esto también tiene fundamento legal que lleva desde el Código Penal, sanción, lo que es la cárcel, según el delito que haya cometido la persona. También se estipula en el artículo 358, inciso A, la infracción tributaria. También los casos especiales de defraudación tributaria en el inciso B. La apropiación indebida en el inciso C. Resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria que se establece en el inciso D. También tenemos lo que es el contrabando y fraude aduanero. Este se estipula en el decreto número 58-90 del Congreso de la República y de igual forma los casos especiales de la defraudación aduanera en el artículo 2. De igual forma esto es bastante extenso, ¿verdad? Todo lo que son los delitos aduaneros, como lo viene siendo lo que afecta a la economía, ¿verdad? De nuestro comercio. Entonces también acá tenemos bastantes leyes a las cuales abocarnos y artículos, los cuales les estaré diciendo, como por ejemplo sustracción al consumo de artículos de primera necesidad. Especulación, esta está registrada en el artículo 342 del Código Penal. Explotación de recursos naturales en el artículo 346 y todo lo que conlleva a los documentos falsos, supresión, ocultación o destrucción, como lo estipula el artículo 327 también del Código Penal. Ya con ello podemos ver, ¿verdad?, que es bastante extenso y de bastante lectura todos estos temas y que desglosándolos llegamos siempre a la misma conclusión: infracción o delito, ¿verdad?, que es nuestra clasificación de los ilícitos tributarios. Ahora, de igual forma, como elementos tenemos dos: elemento objetivo y subjetivo. El elemento objetivo es como aquella conducta que puede ser como acción u omisión. Siempre se produce por violación al ordenamiento jurídico tributario. De ahí tenemos lo que es la tipicidad. No se puede poner ninguna sanción o infracción sin antes no haber ley para poderla establecer, ¿verdad? O sea que si no hay ley, pues no hay delito. Y tenemos lo que es la antijuricidad. La antijuricidad pues es un bien que lesiona la conducta de un bien jurídico. De igual forma, los elementos subjetivos, ¿verdad? Estos entran en dos, que es el dolo y la culpa. Ok, el dolo, como sabemos, es aquello que se pensó realizar antes de haberlo hecho. Entonces ya tenía una intención para poderlo hacer. En cambio, lo que es la culpa, esta se da por negligencia, imprevisión, impericia, falta de reflexión o de cuidado, ¿verdad?, que cause daño a un delito que realmente no fue intencional. Bueno, entonces, como ya podemos ver, la clasificación, los elementos, la definición. Ahora vamos a entrar a la extinción, ¿sí? Formas de extinción del ilícito tributario, tanto en la infracción como en el delito. Ok, la infracción se castiga por un tipo de sanción pecuniario, ¿sí? Esto se extingue por el incumplimiento del pago de la sanción, o la prescripción o la condonación. Y de igual forma, el delito consiste en la comisión del mismo y se extingue por el cumplimiento de la pena establecida.
De igual forma, estas se dividen en prescripción, que se configura cuando el deudor queda liberado de su obligación, ¿sí? Por la inacción del Estado por cierto periodo de tiempo debidamente establecido a la ley previa. Y el plazo establecido en el Código Tributario es de 4 años. Bueno, dicho esto, ¿verdad? Podemos ver cómo es que se extingue todo lo que es la infracción y el delito que conlleva un ilícito tributario. Así que vamos a entrar también a lo que es la legislación tributaria por último. El artículo 161 habla sobre todas las revocatorias y la reposición dictada por la Administración Tributaria, procedencia del recurso y plazo de interposición, que contra las resoluciones de los recursos de revocatoria y de reposición dictada en la Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas Públicas procederá el recurso contencioso administrativo, el cual se interpondrá ante la sala que corresponda, ya sea el Tribunal Contencioso Administrativo integrado en los magistrados, especialmente en materia tributaria preferentemente. El plazo para interponer esto es de 30 días hábiles. Aquí hablamos del tiempo, ¿verdad? Y contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se hizo la última notificación. El memorial de demanda deberá contener todos los requisitos mínimos establecidos en el artículo 28 de la Ley del Contencioso Administrativo. Ok, de ahí tenemos lo que son los códigos del Código Penal 51, 72, 271 y 358 también, que hablan sobre lo mismo. Y como no menos importante, tenemos lo que es la Ley de Defraudación y Contrabando Aduanero, que es la regulación gubernamental, ¿verdad?, del ilícito tributario, y el Código Procesal Penal de figuras delictivas y procedimientos, ¿sí?, que esto lleva procedimientos jurisdiccionales. Bueno, así que traté de agarrar como que lo más importante. Quizá no es todo, pero realmente a mí me ayudó bastante para entender, porque sin una clasificación o sin una característica o sin un elemento, pues que no siempre hace falta más de algo para que todo concuerde, ¿verdad? Entonces yo leía y realmente pude entender todo lo que se lleva con estos ilícitos. Yo antes de estudiarlo realmente no lo sabía, pero realmente a la hora de poder practicar todo esto me queda un poco más claro. Siempre es cuestión de práctica, porque uno no lo sabe todo siempre, o siempre hay cosas que uno debe mejorar, debe aprender, pero si tenemos esa actitud de querer siempre aprender, pues lo vamos a hacer mejor, ¿verdad? Entonces me despido. Quizás este no sea el mejor video, pero realmente me enfoqué en estudiarlo, de sacar como las cosas súper así más importantes, y realmente yo estoy satisfecha de que lo sé y que quizás debo mejorar en algunos aspectos, sí, en muchos, pero eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y esperamos de verdad volver a hacer este tipo de actividades que son muy buenas para que uno pueda superarse de forma intelectual. Gracias.